César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Buen día. Muy buenos días, tardes ya, ¿cierto, no? Es correcto, sí. Ok, ¿cómo has estado, César? Pues bien, bien, gracias a Dios, empezando el año. Ok, perfecto. Oye, pues primero agradecerte que te hayas dado la vuelta aquí a la oficina con nosotros. Y bueno, me gustaría arrancar la sesión del día de hoy preguntándote qué sabes de nosotros, qué habías escuchado hablar de Seguros Monterrey. Pues mira, sí conozco la empresa debido a que en el trabajo donde estoy, Ajá. pues nos dan la prestación de gastos médicos. Ok, Entonces sí, ya, sin haberlos necesitado, pues sí conozco a qué se dedican ustedes, pues. entonces solo por la prestación. Oye, y adicional a eso, ¿has tenido, como quien dice, algún acercamiento con algún asesor de esta o de alguna otra compañía ya en algo personalizado para ti? Sí, hace como, ¿qué serán? 2 años un amigo me pasó el contacto, o más bien me buscó por medio de mi amigo para ofrecerme un plan que sí lo hizo, pero no llegamos a nada. Ok, perfecto, muy bien. Oye, César, ¿qué expectativas tienes de esta cita o cómo nosotros pudiéramos eh, hacerte valioso los siguientes 40 minutos que nos dediques? Pues más que nada es conocimiento, digo, el tema de finanzas, el cómo se está moviendo la economía, pues es importante conocer más. Ujú, ok, Eso me llama la atención, pues, por eso el estar aquí. perfecto. Si yo te hablara de descubrir una nueva oportunidad para mejorar tu vida en el aspecto financiero, en el aspecto humano, ¿te agrada esta idea? ¿Estás abierto a esta posibilidad? Sí, como te comento, pues es la intención conocer un poco más. Ok, bien. Bueno, te platico, ¿cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Básicamente es conocerte, que tú nos conozcas, obviamente en el aspecto financiero, en el aspecto de seguros. El proceso que vamos a llevar a cabo es esta primera sesión donde a través de una metodología, donde te hago ciertas preguntas, donde hacemos algún ejercicio de sensibilización, yo voy a poder obtener datos para poder desarrollarte una estrategia. ¿Okay? Y si me brindas la oportunidad en una segunda sesión, pudiera presentarte. ¿Queda Ok, claro? sí estoy. El beneficio que tú obtienes de la misma sesión es información, es que tú sepas dónde estás parado y los seguros cómo te pudieran ayudar en tu vida. Muy ¿Sale? bien, muy bien. Son las 12:23, debería de estar terminando aproximadamente como a la 1 de la tarde, unas 5. ¿Estamos bien de tiempo o tienes el tiempo cortado? No, bien, me programé pues debido a la llamada que me hiciste, me programé para sin problema dedicar los 45 minutos 50 que tengamos. Perfecto. Y bueno, si hay algo dentro de la plática que te hace recordar a alguien, eh, no sé, que le pueda funcionar algo de lo que te estoy platicando, te agradecería mucho la recomendación y me puedes detener para pasarme el contacto. Ok, ¿Sale? sin problema. Bueno, bueno, yo sé que pues a final de cuentas Felipe fue quien me recomendó contigo y pues probablemente te estés preguntando, oye, pues quién es este tipo, qué lo hace diferente a otros asesores, qué hace que su compañía sea confiable o cuál es el proceso para ayudar a nuestros clientes. Bueno, estas preguntas te las voy a ir respondiendo a lo largo de la sesión. Ok. Bueno, presentando ya la compañía, te platico. Seguros Monterrey es una compañía ya de 80 años. Nuestra principal característica es la innovación. Muchos de los productos que ahorita están en la industria bancaria, en la industria de seguros, nosotros los inventamos, entonces, o nosotros los diseñamos, entonces somos pioneros. Y bueno, por ahí del año 2000, New York Life compra Seguros Monterrey. New York Life es una empresa americana de 170 años, somos considerados número uno en productos de vida individual y bueno, de hecho, si tú pusieras sobre mi escritorio todo el capital de Bancomer y de Banorte, que son los dos bancos más fuertes actualmente en nuestro país, nosotros tenemos eso, más un 10% de nuestro fondo de reserva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos la suficiente capacidad para poderle cumplir a nuestros clientes y pues también seguir consolidándonos como compañía. De hecho, no sé si te ha tocado ver en algún reportaje, leído en algún artículo en internet, que existen ciertas instituciones como Standard Poor's, Fitch, Moody's, Envy que se dedican a calificar qué tan robusto es desde una empresa hasta un país.
Nosotros tenemos la calificación más alta, que es somos una empresa triple A+, ¿sale? Ok. Y bueno, pues ya en el aspecto personal, te platico, yo tengo 8 años dentro de la industria, dentro de la compañía, soy ingeniero industrial de profesión y también un punto importante es que el valor agregado que yo genero es el tema del servicio. ¿Okay? Para mí eso es bien importante y te pudiera mencionar que es mi principal diferenciador en esto. Muy bien. Bueno, César, te platico a qué me dedico. En concreto, me gusta ayudar a mis clientes a que puedan cumplir una o más de sus metas financieras a través de una asesoría. Una asesoría que puede ser de manera personal, como este uno a uno que estamos teniendo, empresarial, porque pues también hago seminarios, talleres, conferencias o pláticas en empresas, en escuelas, para padres de familia, hago también para grupos de personas con un fin en específico y también asesorías patrimoniales porque también hay personas o empresas que ya tienen un patrimonio muy robusto y que su preocupación es la transferencia de la riqueza de generación en generación. ¿Okay? ¿Cuáles son mis objetivos que me gusta generar con mis clientes? Uno, crear ahorros y mejorar los rendimientos de los mismos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos casamos con ahorrar debajo del colchón o con ahorrar en la cuenta de banco. Bueno, pues a final de cuentas mi principal estandarte con ustedes es el tema de la diversificación, es decir, yo no busco acaparar todo tu pastel de ahorro, sino poder ser una rebanada y que puedas de esta manera diversificar. Otro punto también importante es el tema de los impuestos. Tú sabes que nos cobran impuestos hasta por respirar, Sí. ¿ok? Hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a bajar la base gravable de los impuestos que nosotros en ocasiones tenemos que pagar. Y por último, el tema de disminuir el riesgo. En muchas ocasiones pensamos o que estamos exentos de que nos suceda algo o que nunca nos va a pasar nada. Bueno, la realidad es que el tema del riesgo es algo que no podemos eliminar. ¿O tú crees que pudieras exentarte o eliminar el riesgo de que te suceda algo? No, pues prácticamente es imposible. Ok, entonces no lo puedes eliminar, pero sí lo puedes ceder. Yo soy una empresa, soy una compañía que puedo tomar el riesgo y asumirlo por ti. ¿Queda claro? Sí. Y bueno, pues no traigo como una carta o una estrategia ya prefabricada. No traigo una carta menú donde yo te pueda decir, oye, pues ya venía pensando en algo para ti. La realidad es que yo me dedico a desarrollar estrategias personalizadas, adaptadas a tus necesidades y derivado de lo que platiquemos el día de hoy. ¿Okay? Digamos que es como hacer un traje a la medida para ti. En estos aspectos, temas de salud, temas de protección de riesgos, temas de ahorro o retiro, y bueno, si te das cuenta, están enfocados principalmente en personas. El tema de cuestiones materiales como asegurar un carro, como un edificio, como la casa, mi negocio, etcétera, no es mi principal enfoque, pero si llegaras a necesitar ayuda en ese tema, por supuesto que te puedo ayudar. ¿Queda claro? Bien. Bueno, César, pues me gustaría obtener una radiografía más cercana a ti y por lo mismo me gustaría preguntarte ¿cuál es tu nombre completo? Es César Octavio Ajá. Ramos Velázquez. Ok. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Es el 12 de agosto Ujú. del 75. ¿Cuántos años tienes? 44. Ok. ¿Fumas o tienes el hábito de fumar? No. ¿Tienes dependientes económicos? Sí. Ok, ¿quiénes son? Es mi señora, Rosa María Ok. Muñoz Reyes. ¿Fecha de nacimiento? Ella es del 24 de agosto Ujú. del 80. Ok, ¿ella tiene el hábito de fumar? No, tampoco. ¿Y cuántos hijos tienes? Tenemos dos. Ok, ¿cómo se llama? Es César Mateo Ok, Ramos Muñoz. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 5. Ok, y Y Ainara Danae Ramos Muñoz. ok, y Ella tiene 2 años. ok, todavía están chiquitos, ¿cierto? Sí. Oye, Nosotros César, también. ¿tienes
algún otro dependiente? Es decir, si alguien depende, aunque sea en 10, 20%, 50% o en su totalidad de ti, no sé, me refiero a que tus papás, algún hermano, también depende económicamente de ti. No, por ejemplo, no solamente mi familia directa. Ok, perfecto. ¿Donde tú vives es casa propia, pagas renta? Es propio. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu testamento? No, de hecho no tengo. Ok, bueno, como consejo importante que si tienes una casa, pues también dejes un testamento. Ok. Platícame, César, ¿a qué te dedicas? Soy asesor comercial para Oxxo. Ok, ¿cuánto tiempo llevas trabajando ahí? En la empresa tengo 14 años. Ok, ya tienes un buen tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Tienes prestaciones adicionales al tema de ley? Sí, cuento con seguro de gastos médicos. Ujú. ¿Qué más? Creo que ¿Es es todo? todo. Sí. Ok. Antes de Oxxo, ¿dónde trabajabas? Antes estuve en Sam's Club. ¿En Sams? Ajá. Ok. ¿Qué hacías ahí? Ahí fui jefe de cajas. Ok. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Y fueron 5 años. 5 años. Muy bien. ¿Tu esposa actualmente trabaja? Sí. Ok. ¿En dónde y qué Es hace? supervisora de Electrolit para Laboratorios PISA. Ok. Y bueno, ¿ya cuánto tiempo lleva trabajando ahí? Él tiene como 10 años, más o menos. Antes de trabajar en Pisa, ¿dónde trabajaba? Estuvo en Liverpool. ¿En Liverpool? Ujú. Ok. ¿Tema de ventas o operativo? Vendas, sí. Muy bien. Perfecto, César. Creo que esto nos puede dar una idea de la radiografía en general. Ok. ¿Cierto? Sí. Vale. Bueno, César, como te platicaba, los 4 puntos en los que nos vamos a enfocar es el tema de salud, protección de riesgos, ahorro y el tema del retiro. ¿Ok? Vamos a empezar desmenuzando el tema de salud. ¿Ok? Y con eso me gustaría preguntarte, ¿actualmente cuentas con algún tipo de estrategia, ya sea privada o pública, en caso de que sufrieras algún accidente o alguna enfermedad? Pues no solamente la prestación que tenemos por parte de la empresa, digo, si fuera Ok. necesario acudiría a ella. Ok, entonces prestación de gastos Gastos médicos. médicos. ¿Esta estrategia es familiar o es individual? No, me cubre a mí y a mi familia. Ok, es familiar. En tema de servicio, ¿has tenido algún siniestro que cubrir? ¿Te han cubierto en algo? Tal cual como siniestro no, fue simplemente el parto de mi última niña. Ok, el tema Hicimos uso pues de la póliza. tema de maternidad. Sí. Ok. ¿Tienes algún seguimiento por parte del asesor responsable o alguien que se dedique al tema de seguros dentro de la empresa? No, Digamos que no tiene servicio. no. Ok. ¿Con qué compañía lo tienen? Ay, creo que es con GNP. Ok, con GNP. ¿Recuerdas la suma asegurada que tienes aquí en caso No. de algún siniestro? No, no tengo en mente. Ok, perfecto. Mira, a final de cuentas tienes en cierta manera cubierto el tema de salud, Sí. ¿ok? Porque nosotros nos dedicamos a desarrollar este tipo de estrategias, entonces no estás desprotegido del todo respecto al tema de salud. Solamente me gustaría darte un consejo y aquí tú me vas dando guía, ¿ok? Bueno, te platico. Normalmente las estrategias empresariales o que tenemos como prestación dentro de alguna compañía o algún trabajo, suelen tener ciertos rangos de suma asegurada. Es decir, pueden ser de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, etcétera. ¿Ok? No son como las pólizas individuales que tienen rangos de suma asegurada muchísimo más altos, hasta los 110 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, yo aquí me gustaría nada más preguntarte,
Imagínate que tu póliza tenga 1 millón de suma asegurada, ¿ok? Sí. Que ese sea tu tope de suma asegurada. Ujú. Me gustaría preguntarte, imagínate que tienes una enfermedad que costara 1,5 millones, ¿ok? 1 millón lo cubres con esto, Sí. pero ¿qué pasaría en tu vida? Porque la póliza no se va a cubrir con el otro 500,000, ¿sale? ¿Qué pasaría o qué harías si tuvieras esta situación? Pues tener que vender propiedades. Yo no cuento con esa cantidad disponible. ¿Tendrías que vender algunas propiedades? Sí. Ok, y en particular, ¿cuál sería? Ay, no. Pues yo creo que por el monto sería. Ay, complicado. Serían, no sé, los carros. Ok, el carro. Ujú. Ok, ahora imagínate que fuera una suma o una cantidad de 3 millones. Sí. El diferencial son 2 millones. Ujú. ¿Cómo le harías para cubrir esto? No, ya sería muy complicado. No contaría con ese capital Ok, mira, para cubrirlo. te platico. Normalmente este tipo de situaciones, pues no es como que regularmente lo platiques con tu esposa o con alguien. Ujú. Es a veces no lo pensamos. Ujú. Para eso estoy yo. Ayúdame a pensar cómo solucionas esto. Tienes la situación. ¿Cómo solucionarías los 2 millones? Sales con la factura y tienes que pagar 2 millones del hospital. Ya cubriste 1 millón de pesos con el seguro de la compañía. Pero ¿qué haces con esos 2 millones? Piensa un poquito. Pues no sé, pedir prestado. Ok. Uno los vas a cubrir con el tema del carro, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tienes la capacidad financiera para que te den un préstamo por esta cantidad? No, ¿Por el no, remanente? con el banco no. Ok, el remanente de esto, ¿cómo lo cubres? No, la verdad es muy complicado cubrirlo. No contaría con. Digo, al no tener otra prestación, no tendría con cubrirlo. Ok, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a suceder aquí? Imagínate que sales con un préstamo de 2 millones de pesos, ya la libraste, el carro, te quedas sin carro, etcétera. Ujú. La pregunta es, ¿cuánto tiempo crees tú que te volverías o cuánto tiempo crees que tardarías en pagar este préstamo o en que tus finanzas vuelvan a estar de manera normal? No, unos 10, 15 años. Ok, ok. ¿Te fijas cómo aquí, aunque tienes una prestación, de todas formas hay huecos? Sí, no, Hay no es- huecos de no es protección. suficiente. Ujú. Ok. Ahora, también te quiero hacer esta pregunta. Aquí es suponiendo que tú tienes para solucionarlo, pero imagínate que tú fueras el que esté encamado y no tienes la posibilidad de decidir. ¿Consideras que hay alguien que pudiera sacar la solución aparte de ti sobre estos 2 millones de pesos? No. Ok, entonces esos son los puntos en los que también te puedes ver vulnerable. Por eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso, César? Aunque ya tienes algo, mi recomendación sería una estrategia de gastos médicos que se les llama deducibles en exceso. ¿Qué es esto? Bueno, una póliza individual, una póliza individual me refiero a una póliza para ti, para tu familia, pero dentro de estar fuera del ramo de Que no sea prestación, empresarial. donde ya las sumas aseguradas pueden llegar a ser de hasta 110 millones de pesos, y Ok. en dado caso de que tú rebasaras 1 millón de gastos por algo, haces una especie de conexión y la compañía o esta póliza de deducible en exceso empezaría a operar con el remanente de gastos que tú pudieras llegar a tener. ¿Ok? Entonces, aquí cubres estos huecos que tienes de protección y no quedas vulnerable, financieramente hablando y en tema de preocupaciones, etcétera. ¿Okay? Sí. También adicional a eso te puedo decir, pues muchas veces tú aquí puedes obtener una enfermedad crónico-degenerativa y ¿qué pasaría si te sales de la empresa?
pierdo la prestación. puedes pedir esa prestación, y hay ocasiones en las que no tenemos cuidado y perdemos la antigüedad la continuidad con esta póliza, y que otra compañía o otra póliza te lo cubre es muy probable porque sería una preexistencia. Entonces también te puede servir para eso una estrategia de deducible en exceso. ¿Por qué? Pues porque la antigüedad ya va a ir corriendo. Entonces, aunque tú adquieras una enfermedad, no importa, tú ya tienes la antigüedad acá. Ok. ¿Queda claro? Sí. Ok. De acuerdo a lo que platicamos, del 1 al 10, ¿qué tan importante pudiera ser el día de hoy cubrir esta vulnerabilidad que platicamos? Yo creo que un 8. ¿Un 8? Ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda de esto? No, digo, está claro. Ok, bueno. El siguiente punto es el tema de la protección. El siguiente punto es el tema de la protección. Y aquí me gustaría preguntarte, César, para ti, ¿qué significa o qué entiendes o qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra riesgo? Pues algo que no tienes contemplado, algo que sucede súbitamente y te perjudica. Ok. En general, ¿cuáles son los riesgos que una persona puede sufrir? ¿Qué es lo que se te viene a la mente también? Puedes tener un accidente. Un accidente. ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar en el accidente? Pues será la muerte. Ok. Imagínate que en el accidente no falleces. ¿Qué pudiera ser también lo peor? Pues quedar lastimado de algún miembro del cuerpo. Una incapacidad. Sí. Ok. Bueno. Las enfermedades terminales también puede ser un riesgo, ¿no? Estamos a expensas de que nos pase algo que no nos pase de repente. Ajá, ¿Sale? sí. Ok, César, me gustaría preguntarte, ¿sabes qué es un seguro de vida? Pues eso, como dice, ¿no? Un seguro que te protege si llegas a fallecer. Ok, ¿cómo nos protege? O explícame un poquito más eso. Pues como quedas asegurado por una cantidad X, Ok, que al morir, pues de ahí se paga o se hereda a los beneficiarios. ok, entonces dinero para alguien. Sí. Ok, ¿cuentas tú con algún seguro de vida? No lo tengo. Ok, ¿por qué? Pues no lo había pensado. Ok, no lo había pensado. ¿Sabes qué es un seguro por incapacidad? Tal cual no, pero me imagino que es algo similar, pues te cubre alguna incapacidad física que tengas. Ok, a través de lo mismo, de dinero. Sí, Ok, entonces dinero para ti. sí. ¿Tienes algún seguro por incapacidad? No, tampoco. ¿Por qué? Pues es igual, yo creo que no lo tienes en mente, no es algo que estés previendo que va a pasar. Ok, perfecto. No lo tengo en mente. Oye, en tu casa, en la dinámica de tu familia, ¿cuánto representas tú en el ingreso de la casa? Yo creo que un 70-75%. Ok, perfecto. Bueno, todo esto te lo pregunto para poder hacer un ejercicio contigo, pero antes de eso me gustaría nada más explicarte un contexto. Todo esto que tú me dices, oye, esto es un dinero para alguien, etcétera, bueno, la realidad es que lo defines bien, pero técnicamente eso se le conoce como una suma asegurada. ¿Ok? La suma asegurada es el millón, los 2 millones, los 3 millones que pueden surgir aquí si te llega a pasar un fallecimiento, un accidente o una incapacidad. ¿Ok? Pero no todo mundo tiene o necesita la misma suma asegurada. Es decir, tú necesitas una suma asegurada, yo necesito otra muy diferente, Felipe, que fue el que nos recomendó, necesita otra muy diferente. ¿Por qué? Porque puede ir ligada bajo dos conceptos, bajo el tema de tu ingreso y el tema de tu gasto, ¿sale? Entonces, por poner un ejemplo muy rápido, imagínate una persona que gane 20,000 pesos al mes.
¿cuánto gana al año esta persona? Al año, ¿cuánto percibe? 240,000. 240,000. Ok, para yo poder hacerle una recomendación, ojo, de una suma asegurada, regularmente nosotros lo multiplicamos por la variable 10, que representan 10 años, ¿sale? ¿Qué significa esto? Los 10 años es el colchoncito que pudieras dejarle a tu familia en caso de un fallecimiento y que no se preocupe por nada, ¿ok? O en caso de incapacidad, pudieran ser el colchoncito que tú te dejaras en caso de que ya no pudieras generar un ingreso, ¿ok? Pero, ojo, esa es la suma asegurada recomendada. En este caso serían 240,000 por 10. ¿Cuánto te da? 2,400,000. 2,400,000. Esta sería una suma asegurada recomendada, ¿ok? Pero la ideal es, la suma asegurada ideal es dependiendo de tu hijo menor, cuántos o a los cuántos años crees que pudiera llegar a ser independiente de ti. Por ejemplo, yo te pregunto, Ainara, ¿a qué edad tú, ahorita tiene 2 años, ¿a qué edad tú crees que pudiera ser independiente de ti, que ya no te necesite? Yo que no necesite tal cual, a lo mejor complicado, pero yo creo que unos 20 años. A sus 20 años. A sus 20 años. Es decir, que tal vez tu colchón de 10 años no puedas, el que yo te recomiendo de 10 años tal vez no sea suficiente. Tal vez tendría que ser de 18 años. ¿Queda claro esa parte del colchón de tiempo? Sí. Ok, entonces sería o cambiaría muy diferente el monto de la suma asegurada. Ok, pero bueno, al final de cuentas esto, los 2,400,000 no significa que tú los tengas que pagar. Solamente es pues un monto proporcional, ya sea por la variable años, tu edad, que tú vas a tener que cubrir para tener una suma asegurada de ese monto. Pero por algo, si no puedes tener tu suma asegurada recomendada, por lo menos nosotros recomendamos el tema de tener cubiertos los gastos con una suma asegurada. Entonces, imagínate el mismo ejercicio. Alguien que gana 20, que bajo un esquema de finanzas sanas gaste 15,000, ¿sale? Por 12, ¿cuánto es? 180, ¿sale? Por los mismos 10 años que te recomiendo, 1,800,000. 1,800,000. Entonces, César, aquí en este caso, el rango de asegurabilidad de una persona con estas características es mínimo 1,800,000 y de manera ideal sobre los 2,400,000, ¿ok? Si alguien tiene menos del 1,800,000, pues ¿para qué te va a alcanzar? Para un poco, menos años, etcétera. Sí. Si está dentro de los 2,400 y del 1,800,000, bueno, pues probablemente la libras, ¿no? Si tienes más de los 2,400, pues obviamente tienes incluso hasta para heredar muchísimo más cantidad, ¿ok? Entonces, para hacer el ejercicio real contigo, me gustaría preguntarte, ¿sobre qué rango está tu gasto, César? Ay, yo calculo que serían unos 35,000 pesos. Ok, 35,000 pesos al año, ¿cuánto es? 420,000 más o menos. Ok, son 420,000 por 10. 4,200,000. Sería 4,200,000. Ahora, ¿sobre qué rango está tu ingreso, César? Por ahí de los 40. Ok. Por 12 al año, ¿cuánto ganas? 460 más o menos. Más bien 480, ¿no? 480. Por 10, 4,800,000. Entonces, los rangos de asegurabilidad que tú deberías de tener son mínimo 4,200, de manera ideal 4,800,000. Ahora bien, esto compáralo con lo que tienes, pues no tienes nada. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me gustaría hacerte la pregunta. Imagínate que en tu trabajo, de camino a tu casa, tuvieras un accidente y fallecieras, ¿ok? ¿Qué crees que pasaría con la vida de Mateo, de
Rosa o de Ainara? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué cambiaría? Pues empezaría a complicar, digo, el tema de gastos es fuerte, pues, más por las edades de los niños y será complicado para Rosy ¿Qué empezar a crees, sostener. ¿Qué crees que haría Rosy? ¿Qué crees que haría Rosy para seguir colaborando con su su 25% de gastos que ella, o bueno, 25% de ingreso que aporta a la casa y sustituir este 75% que tú das? Ah, muy complicado, yo empezaría a recortar gastos. Ok, ¿No? ¿y esos gastos crees que afectarían a Mateo? Sí, totalmente. Ok, El futuro se vería complicado para ellos. ok. Bien, volteando la moneda, en tema de incapacidad, te pregunto, misma situación, un accidente, pero ya no puedes continuar con tu actividad, ya no puedes generar tu ingreso. Aquí la pregunta es, mencióname el nombre de dos personas que pudieran hacerse cargo de ti en caso de que tú sufrieras una incapacidad. O sea, que me estuvieran cuidando y manteniendo. Exactamente. No, pues no, digo, en este caso la principal sería Rosy, pero pues cómo me cuidas y Ok, Rosy sería una. ¿Quién sería la segunda persona? no tengo. ¿No encuentras? Ok. No, Analicemos dos variables, el tiempo y el dinero. ¿Crees que Rosy tiene o tendría el tiempo para cuidarte? no, sería otro bebé más. Ok. ¿Y el dinero? No, tampoco. Ok. ¿Ves aquí la vulnerabilidad que puede haber en eso? Podamos pensar en personas que nos pueden cuidar, pero a veces no tienen el tiempo o el dinero. Entonces, bueno, para eso existe el tema de protección, ¿ok? O de protección de riesgos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existen estrategias vitalicias donde tú pudieras protegerte de tu edad actual hasta los 99 años, ¿ok? Y liquidar una suma asegurada en un periodo de 6, de 10, de 15 o hasta de 20 años y tener una protección para siempre. Y si en algún momento tú dices, oye, pues ya no la necesito, ya mis hijos están grandes, ya mi esposo y yo tenemos, estamos completos, bueno, incluso esto lo pudieras utilizar en algún momento dado como una estrategia para ti, como de ahorro, etc. ¿Sale? Pero también pudiera ser una estrategia temporal, es decir, que tú pienses, oye, yo creo que en 20 años, en un margen de 20 años, me gustaría tener bien protegido a Mateo, me gustaría tener bien protegido a Ainara, a Rosy, por cualquier situación, y bueno, pues que aquí me proteja de una incapacidad o de un fallecimiento. Estas son las estrategias que nosotros podemos desarrollar, ¿sale? Del 1 al 10, ¿qué tan importante con el ejercicio y ejemplo que hicimos el día de hoy pudiera sonar esto para ti? No, pues ya sube, digo, te he dicho 8, ahorita ya sería prácticamente 10. ¿Un 10? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, un 10 en este punto, ¿sale? Ok, bueno, perfecto. El tema del ahorro es el siguiente punto que quiero platicar contigo. Solamente que aquí me gustaría nada más mencionarte lo siguiente. ¿Cuál crees tú que sea la lógica de que salud y protección estén en la parte baja de la pirámide? No, pues en el tema de salud, digo, si no tienes salud, pues cómo tienes protección o cómo puedes tener ahorro, ¿no? Digo, ¿cómo generas ahorro si no tienes la salud para trabajar adecuadamente? Ok, exactamente, César. La lógica de que salud y protección estén en la parte base de la pirámide es porque pueden llegar a ser cuestión de vida o muerte. Es decir, mucha gente pues no tiene un tema para pagar y tiene que malvender la casa, el terreno, el carro, etcétera, para pagar una factura. O familias que han tenido que cambiar su calidad de vida por la situación de que pues ya falleció el papá, entonces cambia toda la dinámica familiar. Sí. ¿Queda claro? Entonces, por eso primero buscamos ayudarte a proteger la parte de la salud y después la parte de la protección. Y ahora sí, pensar en un tercer peldaño, que es el tema de la acumulación, la parte del ahorro. Y con esto me gustaría preguntarte, César, ¿tienes el hábito del ahorro? Pues por medio de la empresa, digo, que nos retiene ahí el tema del fondo del ahorro. Ok, sí, a través de un fondo de ahorro empresarial.
Ujú. Perfecto. ¿Esa dinámica es la única que tienes? ¿Es la única manera que tienes para ahorrar? Sí, Ok. ¿Crees que es importante ahorrar? sí, bastante. Ok. ¿Por qué? Pues te ayuda para imprevistos Ok. o para lograr algo. Ok, imprevistos, lograr algo. Antes de que trabajaras en Oxxo, antes de que trabajaras en el fondo, que tuvieras este fondo de ahorro, ¿ahorrabas? No, no, ¿No? no tengo. Bien, perfecto. ¿Me pudieras platicar un poquito cuáles son tus metas, más en el aspecto material o de conseguir algo? O bueno, pues si ya me quieres compartir algo personal, digo, no pasa nada, pero preguntarte cuáles son tus metas en el corto plazo, es decir, cómo se ve César de aquí a 5 años, cuando ya estés cumpliendo sobre los 49 años. Pues me gustaría verme estable financieramente, poder haber liquidado ya la casa que tenemos Ok, y quizás contar con algún otro crédito para otra propiedad. ok, perfecto. También, por ejemplo, a mediano plazo, ¿cómo se ve César dentro de unos 10 años, por ahí cuando ya tengas 54? Me gustaría a lo mejor pensar en el retiro, a lo mejor tener un negocio propio. A través de un negocio. Ujú. Y por último, a largo plazo, ¿cómo te ves? Por ahí de unos 20 años, cuando tú estés sobre los 64, ¿cómo te gustaría verte? Pues ya retirado, con mis hijos estudiando sus carreras, eh, saludable con mi señora. Ok, muy bien. Aquí te platico. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Y no digo que todos seamos iguales, pero la situación o la cultura convencional del ahorro en México es cortoplacista. Es decir, regularmente ahorramos para un viajecito y pues nos quedamos en cero, ¿no? Ujú. Ahorramos para un carro y nos quedamos en cero. Sí. Nos queremos casar y hasta nos endeudamos. Ujú. ¿Vale? Y queremos tener familia y podemos caer en más temas de deuda. Entonces, el mexicano suele ser una persona que vive a través de metas a corto plazo y por lo general sube y baja todo el tema o toda la cuestión de lo que pudo haber ahorrado y lo truena, ahorra y lo truena. Esta es la cultura del mexicano. ¿Te suena algo esto? Sí, bastante. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría hacer un ejercicio contigo, César, respecto a este tema. Bueno, me dijiste que actualmente tienes 44 años. Si hacemos Sí. una línea de vida, el día de hoy a tus 44 años tienes un ingreso, pues me platicaste que sobre los 40,000 mensuales, ¿cierto? ¿A qué edad empezaste a trabajar, César? A los 20 años. A los 20 años. ¿Cuánto ganabas a los 20 años? Que serían unos 4,000 pesos, 5,000 pesos mensuales. Ok, 5,000. Bueno, ayúdame a sacar un promedio. Para sacar un promedio deberíamos de sumar estos dos, que nos dan 45, y lo tendríamos que dividir entre dos, ¿ok? Sobre unos 22,500. ¿Te suena, digo, por hacer el ejercicio rápido, te suena los 22,500 como un salario o un ingreso promedio bien? ¿En tu vida? En promedio, sí. Sí, 22,500. Ese es el promedio. Has trabajado 24 años, Sí. ¿ok? Ayúdame con tu calculadora, por favor. 22,500, anualízalo, es decir, multiplícalo por 12 y después lo multiplicas por los años trabajados, 24 años. ¿Qué cantidad te da? 6,480,000. 6,480,000. Es decir, esto significa que tú en tu vida has generado 6,480,000. Me gustaría preguntarte, ¿te sientes a gusto, conforme, satisfecho con la cantidad que tienes ahorrado en una cuenta bancaria a tu nombre? Bajo esos ingresos, no. ¿No? No. ¿Por qué? No, porque no es
No es mínimo, la verdad, digo, por porcentaje no llega ni al 5% de esa cantidad ganada. Ok. Imagínate la siguiente situación, que nos volvamos a ver dentro de otros 10 años, te vea a los 54 años, obviamente vas a ganar más tal vez, esto pues tal vez en vez de 6 se va a convertir en 8 o 9 o 10, etcétera. E imagínate que te vuelvo a hacer la pregunta y me vuelvas a decir que no. ¿Cómo te sentirías? Pues mal por no haber generado más ahorro. Ok. ¿Qué pasaría si yo en 10 años regresara y resulta que no tienes el negocio que pensabas o no has terminado de construir la casa, etcétera? ¿Cómo te sentirías también? Pues ya hasta cierto punto frustrado, ¿no? Yo ya, de acuerdo a la edad y ver que los planes no se dan, pues te empieza a frustrar. Ok. ¿Te das cuenta que esto no es como un tema de vida o muerte? Pero sí tiene que ver con un tema de satisfacción, sí, o de sentirse pues en cierta manera exitoso o que vamos cumpliendo nuestras metas. Sí. ¿Okay? ¿Por qué crees que le pasa eso al ser humano? ¿Por qué crees que nos pasa? Porque no tenemos cultura, no pensamos en el futuro, o sea, no lo vemos como algo inmediato. Creemos que el día de mañana puede suceder que logremos algo, ¿no? O sea, lo tienes que ir trabajando día a día. Ok, bueno, César, un tema que también tengo que tocar aquí es el tema de la educación, derivado de que pues tienes a niños o Mateo pues está sobre los 5 años, ¿cierto? Sí. Y Ainara sobre los 2, bueno, los 2. Me gustaría preguntarte, ¿para ti es importante el tema de la universidad, el tema de la educación universitaria? Sí, bastante. Ok, me gustaría preguntarte, ¿tú sabías que del año 2000 al año 2018 la inflación universitaria ha crecido un 154%? No lo traía. Es decir, que si aquí en el 2000 pagábamos un semestre, bueno, nuestros papás pagaban un semestre sobre los 25,000 pesos, 30,000 pesos, aquí estamos hablando de que están sobre los 60,000 pesos aproximadamente, 63,000 pesos el mismo semestre, mismas materias. Bastante alto. Ok. ¿Tú sabías, por ejemplo, que solamente el 33% de las personas que se inscriben o aplican para una universidad pública son admitidos? Solamente el 33% del total 100. Muy bajo, yo no sabía el porcentaje exacto, sí sé que hay mucho rechazado, pero pues es bastante alto. Ok. ¿Qué crees que suceda con el otro 66%? Pues dejan de estudiar. Okay. O buscarían una opción de alguna escuela de paga, pero... Ok. Te platico qué es lo que hacemos en este aspecto, César. Nosotros desarrollamos estrategias de ahorro con 3 principios. Número 1, el mexicano suele tener la costumbre de gastar y luego ahorrar. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿tú crees que a las personas les sobre dinero o no? Okay. No. Entonces, buscamos cambiar ese patrón, es decir, primero ahorra el primer peso que te caiga, aunque sea, y gástate el resto, pero ya estás haciendo algo. Eso se le llama hábito. Entonces nuestras estrategias te ayudan a generar hábito. Punto número 2, que sean estrategias sistematizadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que lo hagas por un montón de años, por una cantidad fuerte de años, para que la constancia de hacerlo de manera anual, trimestral, semestral, mensual, te pueda provocar el generar un efecto bolita de nieve y de esta manera puedas juntar cantidades más grandes. ¿Sale? A eso me refiero con una estrategia sistematizada. Y punto número 3, que no lo tengas tan a la mano. Es decir, ¿qué sucede cuando esto lo tenemos de muy fácil acceso? No, lo empiezas a rascar, pues te lo vas terminando. Lo puedes empezar a tronar, ¿estás de acuerdo? Entonces nos volvemos a hacer cortoplacistas y vamos haciendo este factor en nuestra vida o este patrón en nuestra vida, y es por eso que no logramos muchas cosas, ¿ok? Bueno, también nuestras estrategias te pueden proteger de ciertas amenazas que tiene un ahorro, como lo es, número 1, el tema de la inflación. ¿Tú sabes qué es el tema de la inflación, César? Sí, pues el aumento de precios en base al tiempo.
Por ponerte un ejemplo, hace 25 años, por ahí de los 90, 95, 97, ¿qué comprábamos en una tiendita con 5 pesos? Pues quizás digo, hablando de edades pequeñas, un refresco, unas papas, una paleta, Ok, hoy ¿qué compras con 5 pesos? un chicle. Ok, ya ni el chicle a veces, ¿no? Entonces, la inflación es pues el aumento del precio de manera correcta con el paso del tiempo, pero hace que vaya perdiendo valor adquisitivo el dinero que nosotros podamos tener ahorrado, ¿ok? Entonces se convierte en una amenaza. Nosotros podemos ayudarte a eso o encapsulamos temas de inflación a través de lo que son las UDIs, ¿lo habías escuchado? Sí, sí. Ok. Y también tenemos otra herramienta que son los dólares en nuestras estrategias. Ok. Es así como también generamos las estrategias. Punto número 2. El tema del riesgo que puede tener un ahorro. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la manera más común que en nuestro país la gente ahorre? Es decir, bajo qué estrategia? Tú la estrategia que usas es el fondo de ahorro de tu empresa. Pero en nuestro país en general, ¿cómo es la manera en la que ahorramos? Pues muchas veces en su casa, a lo mejor, guardarme el dinero en casa. Ok. ¿Habías escuchado hablar de las tandas? Ah, sí, sí, sí. Ok, las tandas es la manera más común en la que el mexicano ahorra. Ok. ¿Qué riesgo tiene una tanda? Pues que no te entreguen tu dinero, digo, que a quien se lo estás Que entregando ya no te lo dé. Que se vaya, que se pele. Entonces, bueno, estas estrategias que nosotros desarrollamos, pues son estrategias profesionales, ¿no? O son estrategias formales. Y por último, el tema de los gastos hormiga. ¿Tú sabes qué es el gasto hormiga, César? Pues sí, todo lo que no te genera o que no lo tienes contemplado, que lo haces de momento por impulso. Ok. En promedio, ¿cuánto crees que el mexicano gasta en gastos hormiga? Mensual, Al día. al día, pues no sé, unos 50 pesos. Ok. En promedio, el mexicano gasta 60 pesos diarios. Estos son 22,600 pesos en el cigarrito, el cafecito, la agüita de marca, la frutita, etcétera. Entonces, el gasto hormiga definitivamente no se puede eliminar por completo, pero sí se puede optimizar, es decir, tal vez sí lo puedo bajar a un 50% y los restantes 10,500 pudiera ahorrarlo en las metas que tú me platicaste. ¿Okay? Bueno, César, las estrategias que nosotros desarrollamos pueden ser enfocadas en la educación, por eso te preguntaba si para ti era importante, porque generamos fideicomisos educativos, una cierta cantidad que tú puedas ahorrar hasta que tus hijos cumplan 18 años. Punto número 2, estrategias a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo le apostamos al mediano y largo plazo para desarrollarlas o hacerlas de una manera sistematizada y juntar más ceros en mi cantidad. Y también estrategias flexibles. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro año de ingresos, pues podemos tener meses mejores que otros, hay años en los que tenemos vacas flacas, entonces pues también eso puede provocar a que podamos dar algún excedente o hay momentos en los que no nos queremos ahorcar con alguna cierta cantidad, entonces también buscamos esa parte de la flexibilidad. Con todo esto que platicamos, del 1 al 10, pensando en que no te encuentras satisfecho con la cantidad ahorrada a través de lo que has generado en este tiempo, ¿cuánto le pondrías de calificación a tu grado de interés de hacer algo hoy en este aspecto? Un 9. ¿Un 9? Sí. Ok, muy bien. Y ya para finalizar, César, me gustaría terminar con el tema del retiro, ¿ok? ¿Qué has pensado sobre el tema del retiro? Pensado, pues lo veo lejano. ¿Lo De ves? repente se ve lejano, pero luego volteas hacia atrás y ves que ya se puede decir la edad productiva va bajando, pues. Ok. ¿Estás haciendo algo actualmente con el tema del retiro? No, Ok, no estás haciendo nada. ¿Dentro de tu empresa les dan algún fomento al tema del retiro o nada? no, nada. Ok, nada. Perfecto. ¿Qué opinas de la situación en tema del retiro aquí en nuestro país? Pues mal, digo, de repente vas a los centros comerciales y ves a la gente, adultos mayores trabajando todavía cuando pues ya tienen que estar descansando. Ok.
Y por último, ¿tus papás ya están retirados? Sí. Ok. ¿Tu papá cómo vive en el tema del retiro? Pues digamos que regularmente. Ok. ¿Tiene una estrategia él? No. Yo sé, bueno, que yo recuerdo, no, yo tengo rato que no lo veo, pero ¿A ti te gustaría verte en el retiro como tu papá? no. ¿No? Ok. ¿Y tu mamá? ¿Ya está retirada? Sí, tiene una pensión ahí. ¿Ella tiene una pensión? Ujú. ¿Te gustaría verte en el retiro como ella? No, tampoco. Tampoco, aunque tenga una pensión. Sí, no me gustaría. Ok, bueno. Te platico la situación actual en nuestro país. Si yo sacara el día de hoy una muestra de 100 personas mayores de 65 años totalmente random, totalmente aleatorio, y la desmenuzo, bueno, 87 personas viven en pobreza. 10 personas viven al día, es decir, vivir al día es únicamente cubrir pues tus gastos, salud y vivir en un cuadrado de que no te puedes salir de más, ¿ok? Sí. ¿Cuánto crees que dura en promedio el retiro? En Unos años. 20 años. Ok, ¿te ves 20 años viviendo al día? No. ¿Tanto No sé. tiempo trabajaste para vivir al día 20 años? Y solamente 3 personas planearon su retiro, ¿ok? Es decir, viven de manera cómoda, ¿sale? Me gustaría hacer el último ejercicio de la tarde, César, y otra vez una línea del tiempo. Ahorita tienes 44, ¿a qué edad te gustaría retirarte? A los 60. A los 60. ¿Tu familia suele ser longeva? Afortunadamente sí. ¿A cuántos años? Promedio, yo creo que digo, afortunadamente se me ha muerto poca gente, pero los más cercanos son unos 85 años. 85 años, bien. Entonces, de etapa productiva te quedan 16 años. De tu etapa de retiro hablamos de 25 años. Y aquí viene la última pregunta que te quiero hacer. Para ti, o bueno, más bien, ¿cómo te gustaría verte en tu etapa de retiro? ¿Cómo defines eso? Tranquilidad. Tranquilidad, y eso, si le pusieras un número, ¿cuánto sería mensualmente esa cantidad que te dé tranquilidad? Pues unos 40, 50 mil pesos. 50,000. Ayúdame a hacer la última operación. 50,000 pesos por 12, ¿cuánto te da? Y eso lo multiplicas por 25 años. Y eso es el valor de tu retiro actualmente. ¿Cuánto es? 15 millones. 15 millones. Esto cuesta tu retiro. Es decir, que si tú ahorraras durante toda esta etapa productiva, tú tendrías que tener al inicio de tus 60 años 15 millones en tu cuenta de ahorro para poder sobrevivir a los 85 años. Pero ¿qué pasaría si vives 93? Ya no te alcanzaría, ¿cierto? Ok, ahora vamos a ver cuánto tendrías que estar ahorrando el día de hoy. Hagamos el proceso inverso. 15 millones divídelo entre los 16 años que restan para tu etapa de retiro. ¿Cuánto te da? 937.500. Y eso divídelo entre 12. 78.125. Es decir, tú tendrías que estar ahorrando 78,000 pesos mensuales. Hoy te pregunto, ¿lo puedes hacer? No, porque ni siquiera los gano. Ok, bueno, entonces, ¿qué harías? Pues buscar el apoyo. Y buscar una estrategia que me ayude a poder lograr estos planes. Ok, ¿cómo te sentirías si, por ejemplo, llegaras a los 60 años y no tuvieras para un tema de retiro? Es decir, tuvieras que seguir trabajando. Sí, tal cual. ¿Y eso qué te haría pensar, sentir? Pues otra vez volvemos al tema de frustración, pues el no poder lograr los objetivos, eso te empieza a ponerte mal. Ok, bueno, aquí es lo que nosotros buscamos aconsejar a nuestros clientes.
Y yo por esto me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las estrategias que regularmente las personas utilizan para retirarse? ¿Qué se te ocurre? Pues algunos ponen algún negocio. Negocio, ok, ¿qué más? No se me viene a la mente más, digo. ¿Has escuchado de gente que vive de sus rentas? Ah, sí, sí, con tener alguna propiedad. Bienes raíces. Nosotros somos una rebanada del pastel. PPRs, planes personales de retiro. Las afores, la pensión del seguro social, etcétera. Okay. Si tú nada más le apuestas a uno, porque hay personas que le apuestan únicamente a las rentas, ¿qué crees que pasa? ¿Tú crees que el tema de la renta es súper garantizado? No. Te pueden rentar, no te pueden rentar, le tienes que arreglar la tubería, le tienes que arreglar mil y un cosas, ¿no? Sí. Entonces tal vez te ves medio afectado. ¿Qué pasa si nada más le apuestas al negocio? Pues los riesgos que significa tenerlo. Tal vez cuando lo cedes, pues ya no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Igual, las afores del Seguro Social, pues también medio está eso en ciertas situaciones. También incluso si tú le apuestas al PPR, digo, tampoco te digo que esta es la garantía del mejor, de que ya nunca vas a tener problemas. Aquí lo que quiero decirte es que lo mejor es que tú diversifiques, no le apuestes todo a una sola cosa. Incluso pues nosotros queremos ayudarte con una rebanada del pastel, pero que diversifiques, que apuestes en más cosas. ¿Queda claro? Sí. Bueno, César, pues César, pues a esto es a lo que me dedico. Me dedico a mejorar la calidad de vida en las personas a través de estrategias, como ya lo viste, el tema de la salud. Es decir, pues esto a final de cuentas, lo que ya tienes de gastos médicos, pues te permite tener cierta tranquilidad, ¿no? Sí. Aunque ya ahí vimos que hay ciertas vulnerabilidades, nosotros pues pudimos cubrir eso y que tengas una total tranquilidad. El tema de la protección, pues es como si tú tuvieras lo que determinamos, 4.800.000 en una suma asegurada, pues eso te va a generar mejor calidad de vida, te va a generar tranquilidad para tu familia. Si tuvieras un fideicomiso para el tema de tu familia, de Mateo, de Inara, pues eso también te genera mejor calidad de vida. Sí. Y si tuvieras una pensión garantizada de los 50,000 pesos de aquí a que te mueras, pues también te va a generar calidad de vida. Entonces eso es lo que nosotros hacemos a través de un esquema donde tuvimos esta primera cita, platicamos, conocimos tus necesidades, te diste cuenta que no era algo de prefabricado, para eso necesitamos platicar y lo vamos a priorizar, ¿ok? Con eso yo me llevo información, me llevo tarea para desarrollar una estrategia personalizada, un traje a tu medida, como te había comentado, pero en caso de que tú decidas en la siguiente sesión ejecutar o no ejecutar la estrategia, si decidieras ejecutarla, viene la parte del servicio. Esa parte es lo más importante dentro de mi proceso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas mi chamba no es, mi chamba principal no es esto, ni la segunda sesión, ni incluso que tú tengas la misma estrategia, sino yo hacer una función de coach financiera, es decir, visitarte 1 o 2 veces por año y ver cómo se ha movido tu vida y irle haciendo adecuaciones al proceso de tu estrategia. Y si hoy iniciaste una cierta estrategia, que la vayamos perfeccionando con el paso del tiempo. ¿Sí queda claro ese punto? Por eso te decía que el servicio es mi valor agregado, ¿okay? En todos los aspectos, ¿okay? Pocas palabras, yo busco tu libertad financiera, algo que pues en nuestro país tenemos bien poquitas personas. ¿Y cuál sería mi diagnóstico financiero? Es decir, derivado de la plática que tuvimos, ¿cuál es la principal recomendación que yo te haría como un experto en el tema de los seguros? Bueno, de lo que platicamos, definitivamente te recomendaría el tema de una protección. No tienes nada el día de hoy, si tú falleces, si tú te incapacitas, Mateo, Ainara y Rosy pues se verían en una situación muy complicada para recuperar ese 75% de tu ingreso que pues al final de cuentas pesa mucho en tu familia, ¿okay? Ahí le pondré mucha atención. Adicional al tema del ahorro, bueno, pues te ayudaría con un tema educativo, es importante para ti y bueno, si te das cuenta, Ainara y Mateo en algún punto van a coincidir
en la universidad, entonces se te va a juntar el doble gasto. ¿Okay? Entonces, no solamente por una universidad, sino por dos. Y ahí te puede estresar mucho pues, la cuestión del gasto mensual por colegiaturas. Además de que Ainara, Mateo, pues se van a inscribir a la universidad en 13 años. ¿Cuántos años vas a tener dentro de 13 años? 57. Ok, entonces 57 más 4 o 5, pues estamos hablando de que vas a estar terminando como a los 62, 63. No es la misma energía, no es la, ¿estás de acuerdo que las condiciones pueden cambiar? Ahí yo te recomendaría algo, ¿sale? Okay. Y bueno, definitivamente también un tema de retiro, pues creo que no tienes mucho actualmente, entonces pues sí sería un foco principal. Pero aquí mi punto importante es quitando, bueno, no quitando porque la salud también había una recomendación. El día de hoy, ¿a quién le darías el número uno, César, de importancia? De decir, oye, tengo que hacer algo, lo tengo que hacer ya. Este sería mi punto fuerte ahorita a cubrir. Creo que sería la protección. Ok. ¿A quién le darías el número dos? Retiro. El número 3. La acumulación. Y el 4 a salud, a los que te eligen. Ok, sí. Perfecto. ¿Cuándo crees que nos pudiéramos ver para platicar de esto? Yo esta estrategia la puedo trabajar el día de hoy y vernos el día de mañana jueves. No sé cómo andes de tiempo. No tengo algún compromiso. Yo creo que si la tuvieras tú el día de hoy, yo creo que el viernes estaría bien. ¿El viernes? Sí. ¿A la misma hora? Sí. Okay. Bueno, entonces a la misma hora, a las 12 del día. Por último, ¿te acuerdas que te platiqué del tema de UDIs, del tema de dólar? ¿Qué prefieres? Te platico. La mayoría de las estrategias que yo manejo las hago o las trabajo en UDIs, pero pues ahora sí que tú dime cómo prefieres. Pues del tema de UDIs no conozco mucho. Lo que he oído son temas de problema, pues en su momento. Créditos que salieron en UDIs que luego se complicaron, pero... Bueno, digo, nada más ahí refrescarte o platicarte que eso es un tema de deuda. Cuando tú estás ahorrando en UDIs, estás en el lado contrario, estás protegiendo el valor adquisitivo de tu ahorro, de tu inversión, etc. Entonces todo está corriendo a través de encapsular la inflación. Okay. Entonces digo, es un tema diferente. Pero si estás acostumbrado a trabajar en dólares, lo sigo haciendo en dólares o en UDIs, como tú me digas. No, igual si dices que es al contrario que en la deuda, pues me gustaría verlo en UDIs. Ok, bien. Y bueno, por último mencionarte o quisiera conocer pues sobre cuánto yo pudiera desarrollarte la estrategia, me refiero a un compromiso monetario. Y te platico, normalmente yo recomiendo ahorrar entre el 10 al 15% de tu ingreso de manera anual. Tú me platicaste que tenías un ingreso anual sobre los 480,000, eso representarían 48,000, 50,000 pesos de capacidad de ahorro que yo te recomendaría. Okay. ¿Te parece bien si trabajamos con eso? ¿Le bajo, le subo? ¿Cómo lo ves? Pues me gustaría mejor dejarlo como unos 35,000. ¿35,000 anuales? Sí. Ok, vale. Entonces sobre eso yo voy a trabajar con lo que tú me dijiste, con lo que yo te recomiendo, sobre eso vamos a trabajar. ¿Te parece? Okay, de acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, César. Hecho. Nos vemos entonces el próximo viernes. Muy bien. Sale. De acuerdo.